A mí me tocó hablar de un tema bastante específico, que es las complicaciones relacionadas al injerto, ¿sí? Este es un trabajo que es interesante porque compara un poco cómo le va a la cirugía de la Target. Como decía Maxi, un poco la preocupación siempre relacionada a esta cirugía tiene que ver con las complicaciones. La verdad que si uno mira la literatura, sobre todo con la tarjeta abierta, no es tan distinto el porcentaje de complicaciones. Y un tema interesante es que la mayoría de los trabajos en general evalúan en forma diferencial lo que son las complicaciones de lo que son las recurrencias, que en realidad son complicaciones, así que si uno tiene en cuenta las recurrencias, esa diferencia todavía disminuye aún más. Pero un tema interesante que me pareció este trabajo, que evalúa sobre todo estudios de los últimos años, es que tanto en la cirugía de la Target abierta como en la cirugía artroscópica, casi el 50% de las complicaciones están relacionadas al injerto. O sea que la mayoría de nosotros en algún momento va a tener que enfrentarse con alguna de estas complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas al injerto? Bueno, la pseudoartrosis o falta de consolidación, puede ser que se reabsorba el injerto en forma parcial o total, puede ser que el injerto se fragmente, o puede ser que el injerto esté colocado en una posición inadecuada, es decir, que esté medializado o que esté lateralizado, y ahora vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de esto. Como mostraba Maxi, nosotros ahora este año publicamos los resultados tanto en cirugías primarias como en cirugía de revisión, en deportistas competitivos con un déficit glenoideo significativo, y un poco lo que voy a tratar de compartir con ustedes es cuál fue nuestra experiencia con específicamente las complicaciones relacionadas al injerto, tanto con la cirugía clásica como con la cirugía narcocongruente, en el contexto de una cirugía primaria o de revisión. Sin dudas que la complicación más frecuente en general de todas las complicaciones y particularmente las relacionadas al injerto es la falta de consolidación. Si uno mira lo que son, como decía Maxi en su presentación, muchos trabajos anatómicos postulan que la técnica clásica, como tiene una mayor superficie de contacto que la técnica de narcocongruente, tendría una ventaja anatómica en este sentido. La verdad que nosotros cuando hicimos nuestra comparación clínica no encontramos una diferencia significativa entre las dos técnicas, y más o menos el porcentaje de falta de consolidación es de 8% y es similar a lo reportado en la literatura. Otra complicación que puede suceder es la posición incorrecta del injerto. Si bien no hay un consenso absoluto sobre lo que es un injerto medializado o lateralizado, en general la mayoría de los autores considera un injerto que está medializado 5 milímetros como un injerto medializado, y si está lateralizado 2 o 3 milímetros como un injerto lateralizado. Y cuando uno tiene, digamos, un injerto medializado, el riesgo que tiene es que el paciente continúe con inestabilidad, y si el injerto queda lateralizado, el riesgo es que ese escalón articular nos acelere la artrosis a futuro. Nosotros más o menos encontramos un 10% de pacientes donde el injerto estaba colocado en forma normal, y no encontramos diferencias digamos, estadísticamente significativas al usar una técnica o la otra en este parámetro. Otra complicación, si se puede llamar complicación, es la reabsorción parcial del injerto. En realidad, este trabajo es un muy buen trabajo de Di Giacomo, donde él evalúa específicamente la reabsorción del injerto, y él divide el injerto en distintas partes, es decir, parte proximal y distal, parte superficial y profunda, es decir, profunda la que está en contacto con la arena y superficial la que no, y medial, que sería la que no está en contacto con la cabeza, y lateral, la que está en contacto con la cabeza. Y él lo que muestra es que la mayoría de los pacientes, más del 70%, tiene una reabsorción parcial del injerto, ¿sí? Y la zona donde el injerto se reabsorbe generalmente es la parte proximal del injerto, la parte más superficial y más medial. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en realidad el trabajo de él no está diseñado para responder esa pregunta, pero algunas postulaciones que los autores hacen es primero que la irrigación del tendón conjunto podría favorecer que la parte distal del injerto tenga una mejor consolidación. La decorticación que uno hace en la parte profunda del injerto cuando lo pone en contacto con la glena también podría favorecer que la parte profunda del injerto consolide mejor que la superficial. La forma de la glena, que es un triángulo, podría, si uno no regulariza bien eso para que el injerto apoye bien y en forma completa, podría ocurrir que la parte lateral, es decir, la que está en contacto con la cabeza, cicatrice mejor o consolide mejor que la medial. Y después hay un efecto biomecánico de mecanotransducción que está favorecido por el tendón conjunto, por el movimiento del tendón conjunto y de la cabeza humeral, que por la ley de Wolff favorecerían la consolidación ósea.
Ahora, lo importante de todo esto, o lo más importante de este trabajo, es que la resolución parcial no es patológica, es decir, ellos evalúan los resultados funcionales y las complicaciones y no encuentran ninguna diferencia entre el paciente que tiene una resolución parcial y el que no tiene resolución del injerto. Ahora, esto sí es un problema que es la reabsorción completa del injerto. Esto es un paciente jugador de rugby de la primera división, es un paciente nuestro que tenía aprensión y dolor, nosotros lo operamos, hicimos la target y el paciente tuvo una reabsorción completa del injerto. Esto sí es un problema porque realmente estos pacientes tienen aprensión, tienen dolor y no pueden seguir compitiendo, y esto sí merece un tratamiento particular. Así que eso sí debe considerarse como una complicación. Este es otro trabajo interesante de Giacomo, donde él dice que los pacientes que tienen un déficit menor al 25-30% pueden tener una mayor reabsorción del injerto, ya que, como sabemos, el estímulo que hace el movimiento de la cabeza sobre el injerto favorece la consolidación. Es decir, que si uno pone un injerto en un paciente que no tiene déficit, dejaría una parte significativa del injerto sin ese estímulo mecánico y podría reabsorberse en mayor medida. Nosotros evaluamos a una serie de pacientes que tenían un déficit óseo menor al 20%, este es un trabajo que va a salir publicado ahora el mes que viene, porque nosotros hacemos la cirugía de la target en algunos pacientes de riesgo que no tienen déficit óseo-glenoideo, como por ejemplo deportistas de colisión, deportistas de artes marciales. Entonces, en esos pacientes evaluamos cuál era la falta de consolidación, y la verdad que nosotros no tuvimos una falta de consolidación muy diferente a lo que pasa en los pacientes que tienen un injerto, un déficit mayor. Y este es un esquema para explicar por qué nosotros creemos que eso puede ser así. Digamos, si uno lo piensa de esta manera, es decir, si uno dijera, bueno, pongo el injerto en una glena, que sería ese triángulo rojo que no tiene déficit óseo, el injerto podría quedar aislado del estímulo mecánico de la cabeza, pero en realidad, cuando uno hace la cirugía, lo que tiene que lograr es que el injerto apoye por lo menos 1,5 centímetros en la glena, y para lograr eso, indefectiblemente, es necesario hacer una resección ósea. Y cuando uno hace una resección ósea, lo que termina pasando es esto, es decir, que el injerto queda en contacto y tiene el mismo estímulo que si el paciente hubiese tenido un déficit más significativo previo a la cirugía. Nosotros creemos que esta puede ser una explicación posible por la cual no encontramos una, digamos, diferencia importante en la falta de consolidación en estos pacientes. Otra complicación que puede pasar es la fragmentación del injerto. Es decir, la técnica narcocongruente es más demandante, sin duda, porque uno tiene un menor espacio entre el tornillo y la pared medial y lateral del injerto, entonces tiene primero que ser más preciso, y segundo, el injerto tiene solamente 2 milímetros de cada lado, perdón, el tornillo tiene solamente 2 milímetros de injerto de cada lado, entonces eso podría favorecer en teoría la fragmentación. Nosotros la verdad que tuvimos solamente un caso de fragmentación, o sea que no podemos hacer un análisis demasiado sólido de esta complicación, pero bueno, esa es una variable que es importante tener en cuenta, y posiblemente sea más seguro el injerto clásico para que el injerto narcocongruente relacionado a esta complicación. Este es un ejemplo de un paciente que tuvimos nosotros, un jugador de rugby que pudo ver a entrenar. En la tomografía a los 3 meses encontramos la fragmentación del injerto, pero el paciente estaba sintomático, así que tuvimos una conducta expectante. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para evitar complicaciones asociadas al injerto? Bueno, en primer lugar, es muy importante la elección del injerto, ¿sí? Como también nombraba Maxi en su presentación, uno puede hacer una planificación preoperatoria en la tomografía o en la resonancia, como para tener una idea general, sobre todo en un paciente que uno piensa que puede llegar a tener problemas con el tamaño de la coracoides, por ejemplo, una mujer muy flaquita, muy chiquitita, o un paciente de un tamaño pequeño, uno puede llegar a inferir que puede tener el problema del tamaño de la coracoides. Y lo que muestra la literatura es que si uno más o menos, como se muestra en ese esquema, evalúa que más o menos el tornillo tiene 3,5 milímetros, y vamos a poner 2 tornillos, y queremos dejar aproximadamente 1 centímetro de seguridad entre los 2 tornillos, y medio centímetro superior, medio centímetro inferior, más o menos, en una situación ideal uno tendría que tener un injerto de 2,5 centímetros, y si no, quizás es mejor elegir una cresta para estar seguro. Entonces, este es el concepto, es decir, no es lo mismo una bailarina clásica que pesa 60 kilos y mide 1,60 m que un jugador de rugby que pesa 150 kilos y mide 1,90 m. Obviamente que el tamaño de la coracoides va a ser diferente, y uno de eso lo tiene que tener en consideración cuando planifica la cirugía.
Otra cosa es que la resección, cuando uno prepara el injerto, tiene que ser mínima, es decir, uno solamente necesitaría regularizar el injerto para que tenga un buen apoyo, y eso generalmente son 1 o 2 milímetros de hueso, nada más. Es importante no fallar en ese momento porque la coracoides no nos da mucho resto para los errores. Otra cuestión técnica importante para evitar complicaciones asociadas al injerto es que no desinsertar el tendón conjunto en el momento del corte. Quizás el último 2 o 3 milímetros es preferible terminarlo con una gubia para no tener la complicación de desinsertar el tendón conjunto. Otro tema que es muy importante es maximizar y regularizar la superficie de contacto entre el injerto y la glena. Es decir, uno debería lograr esto, que toda la cara inferior o la cara medial, depende de la técnica que uno elija, tenga contacto completo con la glena y sea un contacto regular, es decir, que todo el hueso esté en contacto con la glena. Y lo que debería evitar es esto, digamos, porque si uno hace esto y regulariza mal el injerto con la sierra, lo que pasa es que cuando uno pone los tornillos, cuando ponga el tornillo en el medio, ese injerto se va a terminar fracturando posiblemente, y si no se fractura, lo que uno tiene riesgo es que, como disminuye la superficie de contacto, el injerto no tenga tanta capacidad de consolidación como si no logra el apoyo completo. Después, como mostraba Maxi, muy importante también tratar de tener orificios centrados y paralelos. Para eso es muy útil utilizar las guías específicas y dejar un margen para el error para que no se fracture el injerto. Lo mismo la posición adecuada, ¿sí? para evitar lo que son las complicaciones de dejar el injerto medializado o lateralizado, son muy importantes y muy útiles las guías, que nos permiten colocar con clavijas el injerto donde queremos, y si no nos termina de convencer, podemos sacarlas y recolocarlas, y después sí ya poner los tornillos. Lo que uno debería lograr es esto, es decir, un injerto al ras de la glena, y evitar esto, un injerto medializado que se puede asociar a inestabilidad residual, o un injerto lateralizado que podría generar inestabilidad futura. Artrosis a futuro, perdón. ¿Qué pasa si nos enfrentamos a una complicación asociada al injerto? Bueno, va a depender mucho del paciente, ¿sí? Es decir, una situación puede ser esta, que es, por ejemplo, ser un paciente de 22 años que nosotros habíamos operado de una reparación de Bankart, y el paciente tuvo 2 luxaciones posteriores. Estos son los estudios después de las luxaciones, presentaba un déficit óseo del 15%, y esta es la tomografía. Nosotros hacemos generalmente a los pacientes en forma regular una tomografía de control a los 3 meses, y como pueden ver acá, el paciente presentaba una falta de consolidación. Pero ¿qué pasa? Muchos pacientes como este están asintomáticos, el paciente bien tiene movilidad completa, no tiene dolor, uno lo revisa, no tiene aprensión, ya está en el gimnasio fortaleciendo, y uno se encuentra en esta situación. Entonces, bueno, en esos pacientes uno podría tener una conducta más conservadora, ya que a veces lo que pasa no es una pseudoartrosis, sino que el paciente hace una especie de unión fibrosa que está descrito por distintos autores y es muy frecuente en las publicaciones. Y muchos de estos pacientes, la mayoría en realidad, en nuestra serie, son pacientes que están asintomáticos y vuelven a la competencia al mismo nivel que tenían sin ninguna complicación. Este paciente tuvo una luxación del otro hombro un año después, y fíjense, nosotros aprovechamos y le hicimos una tomografía al año, y el injerto seguía sin consolidar, y sin embargo el paciente, hasta el momento de luxarse el otro hombro, seguía compitiendo al mismo nivel que tenía antes de la cirugía. Pero también podemos tener esta situación. Este es un paciente también, otro jugador de rugby, el seleccionado, un paciente joven, que presentaba también episodios de subluxación y dolor, y tenía un déficit del 20%. Y nosotros le hicimos una cirugía de la Target, y en 6 meses postoperatorio el paciente tenía dolor, aprensión, y acá hay algunas fallas técnicas. O sea, el injerto está claramente alto, es un injerto chiquito, está también parcialmente reabsorbido, y el paciente presentaba probablemente relacionado a eso aprensión, dolor y la imposibilidad de competir. Así que en estos casos, como mostró Maxi, una buena opción es el rescate con un injerto de cresta autólogo, ¿sí? Uno puede medir y calcular el injerto, la cresta nos da esa ventaja. Hacemos osteotomía del injerto, un poco lo que mostró Maxi recién. Tenemos el injerto, hay que preparar bien la cara anterior de la glena, sacar todos los restos de implantes de cirugías anteriores. Uno puede estimular, hacer microperforaciones para estimular un poco la consolidación del injerto, y como cirugía de rescate utilizar la cresta. ¿Sí? Esta es la tomografía de 3 meses postoperatorio con el injerto consolidado. Esta es una muy buena cirugía como rescate de complicaciones asociadas al injerto. Entonces, en síntesis, primero considero que es muy importante la planificación de la cirugía,
uno tiene que tener sí o sí en cuenta el tipo de paciente que va a operar, seleccionar bien al paciente, ver si va a ser suficiente el injerto de coracoides para ese paciente o no, y eso lo puede evaluar tanto en la tomografía como en la resonancia. Es muy importante maximizar la superficie de contacto, como mostrábamos, entre el injerto y la glena, para digamos, maximizar las posibilidades de que consolide el injerto con la cara anterior de la glena, y que ese contacto sea regular y sea completo, ¿sí? No medializar ni lateralizar el injerto para evitar la inestabilidad o la artrosis respectivamente. Para eso es muy importante y muy útil usar guías específicas. Si uno, idealmente, el tamaño de la coracoide debería tener por lo menos 2 centímetros, por lo que mostramos recién, como para tener 2 tornillos, 2 orificios con 1 centímetro en el medio y también un resto superior e inferior. Y si el defecto es mayor al 30%, como mostró Maxi muy claro también en su presentación, la literatura recomienda o muestra que la target clásica no es suficiente en esos casos, y por ahí es preferible usar el arco congruente si es viable, y si no, pensar en un injerto de cresta. Bueno, por último, siempre tener en cuenta que no todo depende de nosotros, ¿sí? Este es un paciente que se iba a vivir a España, nosotros lo operamos y le dijimos, bueno, mirá, te mando por mail todas las recomendaciones para la rehabilitación, ¿sí? Doctor, no se preocupe, yo voy a cumplir toda rajatabla. Y este es el video que nos manda el paciente 2 meses después de la cirugía, tirándose ahí en paracaídas. Así que por más que nos esforcemos y tengamos en cuenta todos los tips, hay pacientes que quieren complicarse y eso no lo vamos a poder evitar. No les muestro todo el video entero para no sacarles mucho tiempo, pero bueno, no le abrió el paracaídas. No, mentira. Así que bueno, muchas gracias por su atención.